Hola, buenas tardes. Vamos a leer En busca de la vida victoriosa. Capítulo 1. Cristianos carnales. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. 1 Corintios 3:1. El apóstol aquí habla de dos etapas en la vida cristiana, de dos tipos de cristianos. No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Eran creyentes en Cristo, pero en lugares espirituales eran carnales. Os di a beber leche y no vianda, porque aún sois carnales. Aquí aparece la misma palabra por segunda vez. Pues aquí viene la prueba, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? El apóstol usa la palabra carnal 4 veces. Con la sabiduría que le da el Espíritu Santo, Pablo comprende que no puede escribirle a los creyentes de Corinto a menos que conozca su situación y a menos que les hable acerca de ella. Si da alimento espiritual a creyentes carnales, él está haciendo más mal que bien, porque no está en condiciones de asimilarlo. No puede alimentarlos con carne, debe alimentarlos con leche. De modo que le dice, al comienzo mismo de la epístola, cuál es la situación que percibe en ellos. En los capítulos previos, Pablo ha hablado respecto de su ministerio en el Espíritu Santo. Ahora comienza a decirles cuál debe ser el estado de una congregación a fin de que pueda aceptar las verdades espirituales. No tengo libertad para hablarles como quisiera, porque son carnales y no pueden recibir las verdades espirituales. Esto nos sugiere la solemne reflexión de que en la Iglesia de Cristo hay dos clases de creyentes. Uno, aquellos que han vivido muchos años como tales y sin embargo han permanecido como criaturas. 2. Aquellos que son adultos espirituales porque se han rendido al poder y a la dirección del Espíritu Santo, es decir, se han sometido a su dominio. Si queremos recibir bendición, primero debemos decidir a cuál de estos dos grupos pertenecemos. ¿Vivimos con humildad y por la gracia de Dios una vida espiritual o vivimos una vida carnal? Procuremos antes entender cuál es el estado carnal en el que el creyente podría estar viviendo. De lo que encontramos en la carta a los Corintios, advertimos 4 rasgos del estado carnal. Primero, se trata de una infancia prolongada. Por ejemplo, si vemos a una preciosa criatura de 6 meses que no puede hablar ni caminar, no nos afligimos, es natural y es lógico que así sea. Pero supongamos que un año más tarde encontramos que el niño no ha crecido en absoluto y que 3 años después sigue igual. Entonces diríamos, debe tener alguna enfermedad terrible. La criatura que a los 6 meses era motivo de alegría para todos los que la veían, se ha vuelto ahora fuente de ansiedad y dolor para sus padres y para todos los que la rodean. Algo anda mal. El niño no puede crecer. A los 6 meses de edad es lógico que solo pueda alimentarse con leche. Pero ahora los años han pasado y sigue en la misma situación de debilidad. Esa es la condición de muchos creyentes. Se han convertido, saben lo que es tener seguridad y fe,
creen en el perdón de los pecados, comienza a trabajar para Dios y sin embargo hay muy poco crecimiento en espiritualidad, es decir, lo que se refiere a vida celestial. Cuando entramos en relación con ellos, en el acto sentimos que falta algo. No hay nada de la belleza, de la santidad o del poder del Espíritu de Dios en ellos. Tienen la condición de los corintios canales, expresada en lo que se le dijera a los hebreos. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. ¿No es doloroso ver a un creyente que tiene 10 o 20 años de convertido y que sin embargo no evidencia ni crecimiento ni fortaleza, como tampoco el gozo de la santidad? ¿Cuáles son los rasgos de una criatura pequeña? Una característica es que no puede valerse a sí misma. Siempre tiene ocupados a los demás atendiéndola. ¿Qué tirano puede llegar a ser un bebé en el hogar? La madre no puede salir. Tiene que haber una niñera para atenderlo. Debe ser cuidado constantemente. Dios hizo al hombre para ayudar a otros. En cambio, un bebé tiene que ser cuidado y ayudado. De la misma manera, hay cristianos que siempre necesitan ayuda. Su pastor y sus amigos creyentes tienen que estar siempre enseñándoles y consolándolos. Van a la iglesia, a las reuniones de oración, a los encuentros, siempre buscando ayuda. Ese es uno de los rasgos de la infancia espiritual. El otro rasgo de la criatura es el siguiente. No puede hacer nada por los demás. Se espera que todo adulto contribuya de algún modo al bienestar de la sociedad. Cada uno tiene un lugar que ocupar y un trabajo que hacer. Pero un bebé no puede hacer nada por el bien común. Lo mismo ocurre con los creyentes. Qué poco pueden hacer algunos. Toman parte en alguna obra, como se le dice, pero hay poca demostración de poder espiritual y de verdadera bendición. Cada uno de nosotros debiera preguntarse, ¿he sobrepasado ya la edad de la infancia? Algunos responderán, no, en lugar de ir hacia adelante he ido hacia atrás y he perdido el gozo de la salvación y del primer amor. Pobrecitos, son niños en Cristo, siguen siendo carnales. La segunda característica del estado carnal es esta. Hay continuo pecado y fracaso. Pablo dice, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, ¿no sois carnales? Un hombre que da rienda suelta a su mal genio puede ser ministro, predicador del Evangelio, maestro de escuela dominical y ser muy fervoroso en la reunión de oración. Y sin embargo, a menudo pone de manifiesto ansiedad, amargura o envidia. En Gálatas 5:20 se nos dice que el odio y la envidia son obras predilectas de la carne. Cuán a menudo se ve divisionismo y amargura entre cristianos que tienen que trabajar juntos. Que Dios tenga misericordia de ellos, porque el fruto del Espíritu, que es el amor, está ausente con tanta frecuencia de su propio pueblo. Es posible que nos preguntemos, ¿por qué es que durante 20 años he luchado contra mi mal genio y no he podido dominarlo? Es porque no hemos estado luchando contra la raíz de nuestro mal genio. No hemos advertido que es porque nos encontramos en estado carnal y no nos hemos entregado plenamente al Espíritu de Dios. Quizás nunca nos lo hayan enseñado. Quizás nunca lo hayamos leído en la palabra de Dios. Quizás nunca lo hemos creído. Pero allí está,
La verdad de Dios permanece inalterable. Jesucristo puede darnos la victoria sobre el pecado y puede guardarnos de llegar a la transgresión. No estoy diciendo que la raíz del pecado será erradicada y que nunca más se manifestará en nosotros la tendencia natural a pecar. Cuando el Espíritu Santo viene como un don con su poder a ayudarnos, viene por gracia divina a llenarnos el corazón. Entonces hay victoria sobre el pecado y poder para no satisfacer los deseos de la carne. Puede verse la marca de la carnalidad no solo en la falta de amor, el orgullo y la amargura, sino en muchos otros pecados. Cuánta mundanalidad, cuánta ambición humana, cuánto deseo de recibir honor de los hombres. Todo ello fruto de la vida carnal, que puede evidenciarse en muchas actividades cristianas. Recordemos que el estado carnal es un estado de continuo pecado y fracaso. Y Dios quiere no solo que confesemos los pecados individuales, sino que tengamos conciencia de que ellos son señal de que no estamos viviendo una vida plena y sana, que todavía somos carnales. Una tercera marca es que dicho estado carnal puede coexistir con grandes dones espirituales. Hay diferencia entre los dones y las gracias del Espíritu Santo. Las gracias del Espíritu son la humildad y el amor, como la humildad y el amor de Cristo. Las gracias del Espíritu liberan al hombre de sí mismo. Los dones del Espíritu capacitan al hombre para el trabajo. Esto lo hemos ilustrado entre los Corintios. En el primer capítulo, Pablo dice: doy gracias a Dios, que en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. En los capítulos 12 y 14 vemos que los dones de profecía y milagros se daban plenamente entre ellos, pero las gracias del Espíritu estaban notablemente ausentes. Encontramos carnalidad no solo en los Corintios, pero también hoy día puede ser ministro de la palabra. Puedo enseñar la palabra de Dios maravillosamente. Puedo tener influencia y atraer a una congregación numerosa y sin embargo puedo ser un hombre carnal, un hombre que puede ser usado por Dios y sin embargo está caracterizado por una vida carnal. Todos conocen la ley de que cada cosa se nombre según su característica más notable. Ahora bien, en los corintios carnales había algo del Espíritu de Dios, pero predominaba la carne. El Espíritu no controlaba todos los aspectos de su vida. Por otro lado, los hombres espirituales no son denominados así porque no haya nada carnal en ellos, sino porque el Espíritu ha adquirido predominio y cuando alguien los trata y conversa con ellos, siente que el Espíritu de Dios los ha santificado. No nos dejemos confundir creyendo que porque Dios ha bendecido nuestro trabajo. Somos de hecho personas espirituales. Dios puede darnos dones para usar y sin embargo puede ser que nuestra vida no esté totalmente en poder del Espíritu Santo. La cuarta característica del estado carnal es la imposibilidad de recibir verdades espirituales. Eso es lo que el apóstol les escribe a los corintios. No pude predicarles como a espirituales. No están preparados para las verdades espirituales, después de tantos años de creyentes. Todavía no pueden aceptarla. Debo alimentarlos con leche. Me temo que la iglesia del siglo XX a menudo cometemos un gran error. Tenemos congregaciones en las que la mayoría de las personas son creyentes carnales. Le damos enseñanza espiritual y ellos la admiran, la entienden y se deleitan con ella. Sin embargo, su vida no resulta afectada en forma práctica. Trabajan para Cristo en cierta manera, pero apenas podemos reconocer la verdadera santificación del Espíritu.
no nos atrevemos a decir que sean hombres espirituales, llenos del Espíritu Santo. Ahora, reconozcamos esto en relación con nosotros mismos. Un hombre puede ser muy sincero y fervoroso y recibir toda la enseñanza que oye. Puede decir, ese hombre me ayuda en tal aspecto, aquel otro en otro sentido, y un tercer es notable por tal otro don. Sin embargo, la vida carnal puede persistir en él y cuando tiene problemas con algún amigo, algún obrero cristiano o con un inconverso. La raíz de la carnalidad produce su terrible fruto. El alimento espiritual no ha logrado entrar en su corazón. Tengamos cuidado con esto. Observemos a los corintios y aprendamos de ellos. Pablo no dijo que no pudiera exponerles la verdad, porque fueran ignorantes o faltos de entendimiento. Los corintios estaban orgullosos de su sabiduría y la buscaban por sobre todas las cosas. Pablo dijo, gracias doy a mi Dios, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Encontramos carnalidad no solo en los corintios, sino en todo el mundo cristiano de la actualidad. Muchos creyentes preguntan, ¿por qué hay tanta debilidad en la Iglesia? Nunca podremos ser demasiado fervorosos en la enunciación de esta pregunta y confío que Dios mismo nos toque de tal forma que le respondamos así. Esto debe cambiar. Ten misericordia de nosotros. Pero, cuidado, esa oración y ese cambio no pueden venir antes de que comencemos a advertir que hay una raíz de carnalidad que domina a los creyentes. Viven más según la carne que según el Espíritu. Son aún creyentes carnales. Consideremos el pasaje del estado de carnales a de espirituales. ¿Conocía Pablo algún creyente espiritual? Sin duda que sí. Basta leer el 6º capítulo de la epístola a los Gálatas. Se trataba de una iglesia en la que las luchas, la amargura y la envidia estaban maduras. Pero el apóstol dice en el primer versículo, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Aquí vemos que las cualidades del hombre espiritual son la humildad, el poder y el amor, para ayudar a restaurar a aquellos que han caído. El hombre carnal no puede hacer esto. Sí es posible vivir una verdadera vida espiritual. La gran pregunta que corresponde hacer es, ¿está al alcance y qué puedo hacer para alcanzar ese estado espiritual? Otra vez, tengo 4 breves respuestas. En primer lugar, debemos saber que sí hay la posibilidad de alcanzar esa vida aquí en esta tierra. Nada destruye las raíces de la vida cristiana, tanto como la incredulidad. La gente no cree en lo que Dios ha dicho que está dispuesto a hacer para sus hijos. No cree que cuando Dios dice, sean llenos del Espíritu Santo, lo dice para todos los creyentes. Y sin embargo, Pablo escribió a los efesios a cada uno de ellos, sean llenos del Espíritu y no embriaguéis con vino. En la medida en que queramos embriagarnos con vino, en esa misma medida limitamos el ser lleno del Espíritu. Ahora bien, si Dios quiere decir que esta vida es para los creyentes, lo primero que debemos hacer es estudiar y aceptar la palabra de Dios hasta que nuestro corazón se llene, por fe de la certidumbre de que dicha vida es posible, que es nuestro deber vivirla y que podemos ser espirituales. La palabra de Dios nos enseña que Dios no pretende que un hombre viva un solo minuto, como debe hacerlo a menos que el Espíritu Santo esté en él para capacitarlo. No queramos tener el Espíritu Santo solo cuando predicamos
o cuando tenemos que enfrentar alguna tentación del diablo, o cuando tenemos alguna prueba dura que soportar. Dios dice, mi hijo no puede vivir una vida recta a menos que sea guiado por el Espíritu cada minuto. Esa es la marca del Hijo de Dios. Todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios es hijo de Dios. En Romanos 5 leemos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esa debe ser la experiencia continua y cotidiana del cristiano, y no una circunstancia ocasional en su vida. ¿Alguna vez un padre o una madre habrán pensado, por esta vez quiero que mi hijo me ame? Por supuesto que no. Esperan que les ame todos los días. Así, Dios quiere que sus hijos tengan el corazón continuamente lleno del amor del Espíritu. A los ojos de Dios es antinatural pretender que un hombre ame como debiera si no está lleno del Espíritu. Creamos realmente que el hombre sí puede ser espiritual. Gracias a Dios, la bendición ya está a nuestra disposición. Sé lleno del Espíritu, sé guiado por el Espíritu. Allí está la bendición. Sí debemos decir, oh Dios, yo no tengo esta bendición. Digámoslo, pero también digamos, Señor, sé que es mi deber, mi solemne obligación, tener esa bendición, porque sin ella no puedo vivir en perfecta paz contigo todo el día. Sin ella no puedo glorificarte y hacer la obra que me has dado que haga. Este es el primer paso. La persona debe advertir la vergüenza y la sensación de culpa de no haber alcanzado esa vida. Algunas personas admiten que hay vida espiritual, pero que ellos no la han alcanzado. Se tiene lástima y se lamenta pensando, qué lástima que sea tan débil para vivir esa vida. Qué pena que Dios le dé esa vida a otro, pero que no me la haya dado a mí. Tiene una gran compasión de sí mismo, en lugar de decir, ay, nuestra propia incredulidad, falta de fe, nuestra propia desobediencia nos han impedido entregarnos totalmente a Dios. Debemos abochonarnos y avergonzarnos ante Dios, porque no vivimos como personas espirituales. El hombre no se convierte si no está convencido de su pecado. Cuando llega la convicción de pecado y sus ojos se abren, aprende a tener horror al pecado, a huir de él y a acercarse a Cristo, y a aceptar a Cristo como el poderoso libertador. Sin embargo, el hombre necesita una segunda convicción de pecado, es decir, el creyente debe tener conciencia de su pecado personal. El pecado de un inconverso es diferente al del creyente. Por ejemplo, un inconverso generalmente no está consciente de su naturaleza corrupta. Piensa mayormente en pecado visible. He blasfemado, he sido un mentiroso y voy camino al infierno. De esa forma se siente llamado a convertirse. Pero el creyente está en una situación totalmente diferente. Sus pecados son mucho más pesados, porque le ha sido dada la luz y el amor del Espíritu de Dios. Sus pecados son más profundos. Ha luchado para vencerlos, pero al pasar tiempo ha comprobado que su naturaleza está corrompida, que la mente carnal, la carne que está en él, le está tornando la vida enteramente miserable. Cuando el creyente llega a ser redarguido por el Espíritu Santo, es especialmente su vida de incredulidad la que lo condena, porque advierte que la culpa relacionada con ella le ha impedido recibir la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Se humilla y avergüenza hasta prorrumpir en llanto. Desdichado de mí, porque soy arruinado. De oídas he oído hablar de Dios. Sé mucho acerca de Él y he predicado acerca de Él, pero ahora mis ojos lo ven. Dios se acerca a Él. Job, el justo,
en quien Dios confiaba, vio en sí mismo su profundo pecado interior y su autojustificación como nunca antes lo había advertido. Sin esta convicción, la parte de Dios y llegar ante Dios para ser humillado y convencido, nunca llegaremos a ser personas espirituales. Luego viene la tercera fase, que consiste en dar un solo paso desde el estado carnal hacia el espiritual. Un solo paso. Este es el bendito mensaje que le entregó y se trata de un solo paso. Sé que mucha gente se negaría a admitir que se trata de un solo paso. Creen que es demasiado poco para un cambio tan grande. Pero no es la conversión un solo paso. Así es también cuando el hombre pasa del estado carnal al espiritual. Se preguntará usted si cuando hablo del hombre espiritual estoy hablando de la madurez espiritual, de la verdadera santidad, y dirá, ¿se produce en un solo día? ¿Acaso no hay un desarrollo gradual hacia la santidad? Respondo que la madurez espiritual no llega en un día. No podemos pretender eso. Lleva tiempo hasta que la belleza plena de la imagen de Cristo se forma en la persona. Pero insisto en que hace falta un solo paso para salir de la vida carnal y entrar en la vida espiritual. Cuando el hombre rompe totalmente con la carne, cuando crucifica la carne con Cristo, cuando advierte que todo lo que ella produce está condenado y que no puede librarse de ella, entonces da ese paso y clama al poder vencedor de Cristo en la cruz. Cuando hace esto y dice, esta vida espiritual está preparada para mí y es el regalo de mi Dios en Cristo Jesús, comprende cómo un solo paso puede trasladarlo de la vida carnal a la vida espiritual. En esa vida espiritual todavía habrá mucho que aprender, todavía habrá imperfecciones. La vida espiritual no es perfecta, pero la característica dominante será espiritual. Cuando un hombre se ha entregado al verdadero, vivo y real poder del Espíritu de Dios, ha alcanzado la posición a partir de la cual puede crecer. Nunca se espera llegar a un estado de salud a partir de la enfermedad. Se puede llegar a tener fuerza a partir de la debilidad, como el niño crece hasta llegar a ser un hombre fuerte. Pero cuando hay enfermedad, lo primero es proceder a curarse para que haya sanidad. Hay creyentes que creen que se debe crecer hacia el estado espiritual desde el estado carnal. Eso no es posible. ¿Cómo se podía ayudar a aquellos corintios? Darles leche no le ayudaba porque la leche era una prueba de su estado enfermizo. Darles carne no solucionaba nada porque no estaba en condiciones de comerla. Lo que necesitaban era el bisturí del cirujano. Pablo dice que la vida carnal debe ser extirpada. Los que son de Cristo han crucificado la carne. Gálatas 5:24. Cuando la persona entiende lo que eso significa y acepta con fe lo que Cristo puede hacer, entonces un solo paso puede hacerlo pasar de la vida carnal a la espiritual. Un simple acto de fe en el poder de la muerte de Cristo. Un solo acto de sumisión a la comunión de la muerte de Cristo, pidiendo que el Espíritu Santo la haga nuestra, la hará nuestra, y ella nos libertará del poder de nuestro propio esfuerzo. ¿Qué fue lo que le proporcionó salvación a ese pobre pecador condenado que estaba en la mayor oscuridad y ruina en su estado de incredulidad? Sintió que no podía hacer nada bueno por sí mismo. ¿Qué hizo entonces? Vio delante de sí al todopoderoso Salvador y se arrojó en sus brazos. Se entregó a ese amor omnipotente y exclamó, Señor, ten misericordia de mí. Esa fue su salvación.
no fue por lo que hizo que Dios lo aceptó. Hermanos, el que de nosotros está consciente de que en su vida predomina la carnalidad y diga: me caracteriza, soy un hombre religioso, sincero, amigo de la obra evangelística, trabajo para Cristo en mi iglesia, pero el temperamento, el pecado y la mundanalidad todavía dominan mi vida. Escuche lo que dice la palabra de Dios. El que está dispuesto a decir: he luchado, he orado, he llorado, pero nada me ha ayudado. Entonces debe hacer una cosa más. Debe advertir que el Cristo viviente es la previsión de Dios para su vida espiritual y santa. Debe creer que el Cristo que lo aceptó al convertirse en su amor maravilloso le está esperando ahora para decirle que puede llegar a ser un hombre espiritual, totalmente consagrado a Dios. Si cree esto, su temor desaparecerá y dirá: es factible, si Cristo me acepta y se hace cargo, se hará. Finalmente, mi última etapa, la persona debe ser ese paso. Debe dar ese paso, solemne pero bendito. A algunos de ustedes le habrá llevado 5 o 10 años dar el paso de la conversión. Lloraron y oraron durante años y no encontraron paz hasta que dieron ese paso. Así, en la vida espiritual se puede ir de maestro en maestro y decirle: cuénteme acerca de la vida espiritual, del bautismo, del Espíritu y de la santidad. Y sin embargo, continúa en el mismo lugar. Muchos de nosotros añoramos liberarnos del pecado. ¿A quién le gusta tener un temperamento irascible? ¿A quién le gusta ser orgulloso? ¿A quién le gusta tener un corazón mundano? A nadie. Acudimos a Cristo para que nos cambie y no lo hace. Preguntamos: ¿por qué no lo hace? He orado con mucho fervor y sinceridad. Es porque queríamos que sacara los frutos malos mientras la raíz venenosa seguía dentro de nosotros. No le dijimos que clavara la carne en la cruz y que de allí en adelante rendiríamos totalmente el yo al poder de su espíritu. Hay liberación, pero no de la forma en que buscamos. Supongamos que un pintor tuviera una tela sobre la que quisiera realizar una hermosa pintura. Supongamos que la tela no le pertenece y que cualquiera tiene derecho a apropiársela y darle otro destino. ¿Cree usted que el pintor dedicaría mucho esfuerzo a su obra? No. Sin embargo, la gente quiere que Jesús se ocupe de quitarle este impulso a aquel pecado, aunque en su corazón aún no se ha entregado totalmente a su guía y cuidado. Eso no puede ser, pero si acudimos a Él y le entregamos totalmente nuestra vida. Jesucristo es poderoso para salvar. Jesucristo quiere alcanzarnos con su gracia y llenarnos con su espíritu. ¿Queremos dar ese paso? Dios nos asegura que podemos ser guiados por el Espíritu para consagrarnos a Él como nunca antes. ¿Queremos acudir a Él humildemente, confesando que en nosotros ha predominado la vida carnal que nos ha caracterizado y que tenemos la amarga certidumbre de que a pesar de toda la bendición que Dios nos ha dado, no ha hecho de nosotros lo que queremos ser creyentes espirituales? Solo el Espíritu Santo, morando en nosotros, puede lograr que el hombre sea espiritual. Humillémonos entonces a los pies de Dios con este único pensamiento: Jesús me entregó a ti como vasija vacía para que sea llenada de tu espíritu. Todos los días vemos en la mesa del desayuno una taza vacía esperando ser llenada cuando llegue el momento oportuno. Así con cada plato, con cada fuente. Están limpios y vacíos, listos para ser llenados, limpios y vacíos. Oh, ven,
y así como el vaso está destinado a recibir lo que deberá contener. Digámosle a Cristo que hoy en adelante queremos ser vasija destinada a ser llenada de su espíritu, dedicado a ser espirituales. Desde el profundo vacío de nuestra alma digamos: oh Dios, no tengo nada. Y seguramente entonces, al colocarnos delante de Él, tendremos el derecho de decir: mi Dios cumplirá su promesa. Reclamo ante Él la plenitud del Espíritu para que haga de mí un creyente espiritual, en lugar de un creyente carnal. Si nos ubicamos a los pies de Dios y nos quedamos allí, si permanecemos en esa entrega humilde y con una confianza de niños tan seguros como que Dios vive, la bendición se hará presente. ¿No deberíamos arrodillarnos humillados ante Dios al pensar en su iglesia y ver que prevalece tanta carnalidad? ¿No debiéramos inclinarnos avergonzados ante Dios al pensar en toda la carnalidad que hay en nuestro corazón y en nuestra vida? Luego inclinémonos con mucha fe en la misericordia de Dios. La liberación está cerca, está en camino, nos espera, es segura. Confiemos, Dios la dará. Si te ha gustado, le puedes dar a la campanita y un like. Sígueme. También me podéis seguir en TikTok como Las Cosas de Abby. Y mi nombre es Virtud de Berenguer Segura.